Hola mis hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Por aquí les habla su hermano Jonathan, espero todos se encuentren bien. Les envío un abrazo, un saludo, muchas bendiciones para ustedes y para su familia. Que el Señor me los bendiga a todos. Y hoy me corresponde llevar el mensaje, así que vamos a estar dando inicio a la palabra de Dios y por supuesto vamos a estar orando. Mi Dios, gracias, Señor, por este día, por un nuevo día, Señor, que tú nos regalas. Gracias porque has abierto nuestros ojos. Gracias porque estamos vivos, porque estamos bien, Señor, de salud. Gracias porque tus maravillas las podemos ver todos los días, Señor, y en este nuevo día lo podemos ver, Señor. Gracias por tu amor, porque siempre estás allí para con nosotros, mi Dios. Gracias porque podemos sentir tu respaldo, Señor, tu mano a favor nuestro, mi Dios, a favor de nuestra familia. Te pedimos en este momento que nos bendigas, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y que esta palabra sea de edificación para tu iglesia y sea de bendición para todas las personas que estén escuchando estos audios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hoy la palabra de Dios le coloqué como título a este mensaje: Viviendo en libertad. Sabemos que este mes estamos hablando de libertad en Cristo, ya hemos venido desarrollando este tema. Y bueno, vamos a estar compartiendo la palabra del día de hoy. Sabemos que Dios, lo hemos hablado anteriormente, Dios nos hizo libres y nos dio libertad para nosotros tomar decisiones, que es lo que conocemos como libre albedrío. La libertad para nosotros tomar nuestras propias decisiones. Ese fue el diseño de Dios para con nosotros, que nosotros seamos libres. El Señor quiere que nosotros seamos libres porque así fue lo que hizo Él en su creación. Él creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, libres, libres del pecado, libres de todo lo malo que pudiera estar sobre ellos, estar en ellos, ¿verdad? Él los hizo a su imagen y semejanza. Gloria a Dios por eso. Él nos dio la capacidad para nosotros también tomar decisiones, como ya lo dije anteriormente. Nosotros no estamos programados para seguir a Dios, porque Dios nos creó con esa decisión, de que nosotros podamos tener esa decisión de seguirlo a Él. Porque si tuviésemos programados para seguir a Dios, seríamos como robots. Una vez lo dije, tendríamos quizás como un chip, el cual todos nos inclinaríamos ante Dios. Pero en su inmenso amor, Dios nos dio la libertad de tomar decisiones y de nosotros poder seguirlo a Él, poder tomar la decisión de seguirlo a Él. Libertad sabemos que no es sinónimo de libertinaje, sino que la libertad es elegir seguir a Cristo. No es seguir el camino que yo quiero seguir, no es seguir por mis propios impulsos, por mis propias decisiones, sino que esas decisiones que nosotros hoy tomamos las podemos llevar atadas a la voluntad de Dios y seguir lo que Él quiere para con nosotros. Por supuesto, siguiendo su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y está en su palabra. Y la podemos ver todos los días en nuestra vida. Entonces, sabiendo esto o recordando esto, pensaba yo, oye, muchas personas que no conocen a Cristo piensan que los cristianos no somos libres, porque quizás nos limitamos a hacer ciertas cosas que el mundo considera normal, como quizás mentir, robar, hacer malas cosas pues que a Dios le desagradan, o como quizás ir a tomar en una licorería o salir a una discoteca, que son cosas que para el mundo son normales, pero sabemos que para Dios son desagradables. Entonces, cuando vemos personas que están a nuestro alrededor, nos dicen, cónchale, pero ustedes no tienen la libertad de hacer lo que ustedes quieran, ustedes realmente no son libres. Entonces, pero sabemos que nosotros somos libres, porque Cristo fue quien nos dio la libertad del pecado, nos quitó esa esclavitud en la cual nosotros estábamos. Entonces estas personas que están a nuestro alrededor piensan eso, que no tenemos libertad, que tenemos restricciones, que no somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Pero lo que ellos no ven o lo que ellos no saben, que en realidad lo que no son libres son ellos, porque ellos son esclavos a eso que los ata, sea cualquier cosa que los ate al pecado, sea fornicación, el alcohol, las drogas, corrupción, mentiras, chisme, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que te ate al pecado,
pues eso te está haciendo esclavo. Entonces las personas que están quizás que no conocen a Cristo lo ven desde este punto de vista, pero lo que no saben ellos es que en realidad los que no conocen a Cristo son los que son esclavos, porque esas cosas que lo tienen atado es lo que los esclaviza. Pero hoy nosotros somos realmente libres, porque Cristo nos hizo libres, libres del pecado, libres de toda maldición, y hoy nosotros podemos tener libertad gracias a Él. Gloria a Dios por eso, amén. Todo esto que ya Cristo nos dio la libertad y podemos seguirlo, esa libertad que Él nos ha dado debe llevarnos a la obediencia, que nuestras decisiones sean basadas bajo la voluntad de Dios, que nuestras decisiones que hoy tomamos sean lo que Dios quiere para nosotros, sea seguir los mandamientos de Dios, seguir sus preceptos, guiarnos por el Espíritu Santo de Dios. En Salmo 119, 44-45 dice: Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley, viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Amén. Entonces hoy nosotros podemos vivir con toda libertad, con la libertad que Jesús nos ha dado, porque hemos sido obedientes a la ley de Dios, hemos sido obedientes a la palabra del Señor y obedecemos todos los días la palabra de Dios. Y podemos vivir con esa libertad, viviendo bajo la voluntad de Dios, agradándole a Él. Porque la obediencia conlleva a la libertad, mientras que la desobediencia lleva a la esclavitud. Antes, cuando nos conocíamos de Cristo, éramos esclavos de eso que hacíamos, que nos ataba al mundo. Éramos esclavos de ese pecado que nos tenía atados y no nos permitía obedecer al Señor, no nos permitía seguir a Jesús, no nos permitía desprendernos de eso y dejar esa vieja conducta o esas cosas que nos esclavizaban para seguir a Dios, para obedecerlo. Pero gloria a Dios que ya hoy hemos sido libertados. Gloria a Dios que ya el Señor rompió todas esas cadenas en nuestras vidas. Gloria a Dios que ya Él murió y pagó el precio y nos compró con precio de sangre. Fue un precio bastante alto, pero Él lo hizo para que hoy nosotros tuviéramos libertad en Él. Muchas veces cuando nosotros obedecemos a Dios cada día más, pues muchas de nuestras áreas en nuestra vida van siendo liberadas del poder del pecado, porque antes el pecado era lo que nos dominaba, pero una vez que hemos decidido seguir a Cristo, hemos sido libertados y quien domina nuestra vida ahora es Cristo Jesús, porque nuestra vida le pertenece, es a Él. Pero muchas veces hay áreas en nuestra vida que tienen que ser liberadas cuando seguimos la palabra de Dios, cuando decidimos seguir a Jesús, porque muchas veces hay áreas en nuestra vida que no le queremos entregar a Dios, o hay áreas en nuestra vida que quizás pensamos que Dios no puede actuar allí, pero nosotros tenemos que entregar nuestra vida por completo a Él y ser liberados de todas esas cosas que antes nos hacían esclavos al pecado o esclavos al mundo, porque Jesús ofreció todo para darnos esa libertad, para que nosotros al poner nuestra fe en Él seamos salvos y seamos liberados de todo eso que nos tenía esclavos. Jesús ofreció todo, todo de Él. Fue una entrega total por ti, por mí y por todos nosotros, por todas las personas que pongan su fe en Él. Hoy pueden recibir esa libertad que Dios nos da. Entonces Dios no merece menos que de parte de nosotros, pues porque si ya Él lo hizo todo, si ya Él entregó todo, es necesario entonces que también nosotros entreguemos toda nuestra vida. Y Él no quiere entregas a medias, porque Él no hace cosas a medias. Él quiere darnos una libertad completa en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida, en la familiar, en la financiera, en todas, en las que no nos podamos imaginar inclusive. En esa el Señor quiere liberarnos de esas cosas que quizás nos tenían atados y que quizás en estos tiempos pueden estar persiguiéndonos, pueden estar detrás de nosotros para volver a ser esclavos de eso que nos tenía atados. Pero el Señor quiere que nosotros le entreguemos todo de nosotros, cada área, y el Señor nos hará completamente libres en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, y sabiendo estas cosas, le hago la pregunta. Entonces, ¿por qué será que tantos cristianos viven hoy en día, como si estuvieran todavía en esclavitud? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué muchos de quizás nosotros mismos podemos estar viviendo como si todavía estuviéramos esclavos?
esclavos de eso que antes nos ataba, esclavos del pecado. Y quizás es por una o varias razones, porque muchas veces nos rebelamos a obedecer a Dios y nos aferramos a nuestra vida pasada, nos aferramos a eso que nos tenía atados, a los pecados o a los placeres de este mundo que antes nos ataban a Satanás. Por eso Pablo dice en Efesios 4 del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces vemos que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero muchas veces nos ponemos o nos volvemos a poner las cadenas, estas que nos tenían atados, como que queremos volver atrás, porque hay una parte de nosotros que quizás ama esa vieja manera de vivir, esa antigua vida que teníamos, o ese carácter que teníamos, o ese comportamiento que teníamos, o esas actitudes, ¿verdad?, que podíamos tener antes de conocer a Cristo. Pero no entendemos que hemos nacido de nuevo y somos nuevas criaturas. Y es una vida nueva que tenemos, unos pensamientos nuevos, un carácter nuevo, una identidad nueva, una identidad celestial, una identidad eterna que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado por aquel que nos salvó, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué volver? ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué flaquear? ¿Por qué darle cabida al enemigo para que llegue a nosotros y busque atarnos nuevamente y esclavizarnos nuevamente hacia ese pecado? No, mis hermanos, los motivos a que sigamos hacia adelante, colocando nuestra mirada en Jesús, como lo dice la palabra, el autor y consumador de la fe, sigamos hacia adelante, quitándonos esas vestiduras del viejo hombre y renovándonos en el espíritu, en nuestra mente, como lo dice estos versículos que lo acabamos de leer. Que el Señor transforme nuestra mente todos los días, que nuestra mente sea transformada por Él, que los pensamientos que tengamos sean pensamientos que provengan de Él, esa mente de Cristo, que nuestro carácter cada día sea renovado, que seamos transformados hasta que Cristo venga y seamos unas criaturas cada día más semejantes a Él, a quien nos salvó. Muchas veces las personas esclavas anteriormente vivían con miedo a eso que los ataba. Y incluso no querían salir de esa esclavitud a la cual vivían por el miedo a eso que los ataba. Y muchas veces también nosotros estamos así. Muchas veces con frecuencia nosotros nos hacemos esclavos de lo que tenemos y de lo que tememos, perdón. Pero el problema no es eso, el problema no es el miedo, sino las decisiones que nosotros tomamos a través de ese miedo. Entonces es por eso que es importante que nosotros aprendamos a tomar decisiones correctas, con la libertad que el Señor nos ha dado, pero de forma efectiva, que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, que no vivamos bajo los pensamientos del viejo hombre o los miedos del viejo hombre, porque quizás sabemos que antes podíamos tener miedos, ansiedades, tristezas, quizás incertidumbre por el futuro, pero hoy podemos vivir confiados, hoy podemos vivir seguros y echar a un lado esas cosas que quizás antes nos tenían atados o que quizás antes nos perseguían y hoy en día suelen aparecer nuevamente. Pero hoy nosotros podemos decidir confiar en el Señor y nosotros podemos aprender a esto, a tomar decisiones bajo la voluntad de Dios, porque sabemos que Dios es quien nos va a garantizar cumplir su propósito en nuestra vida. Es Dios, es esa confianza que nosotros podemos poner en Él, podemos caminar, aunque no veamos lo que viene adelante, aunque no veamos con claridad lo que tengamos que hacer, pues podemos confiar en que Dios está con nosotros, en que Dios es quien dirige nuestros pasos, en que Dios es quien nos lleva de la mano para cumplir su voluntad. Y podemos vivir sin miedo, podemos vivir confiados y dejar a un lado todas esas cosas que nos esclavizan. Así que mis hermanos, dejemos esos miedos a un lado, esos temores que antes teníamos, que nos tenían atados a este mundo.
dejémoslos a un lado, porque ya fuimos comprados a precio de sangre, puestos en libertad para seguir a Cristo, para obedecer sus mandamientos, para sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que se haga su voluntad y no la de nosotros. Esos miedos ya fueron entregados al Señor. Dios nos dio la seguridad, Dios nos puso los pies en suelo firme, porque nosotros estamos fundamentados bajo la roca. Pensamientos que antes nos agobiaban, pensamientos que antes quizás nos tenían entristecidos, pensamientos que antes nos tenían en agonía, hoy nosotros podemos sacarlos, porque todo nuestro ser pertenece a Él, y el enemigo quiere eso, esclavizarnos nuevamente, pero Jesús ya nos hizo libres del pecado y de todas las artimañas del enemigo. Ya Jesús venció en una cruz y nos dio libertad, y ya el enemigo no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Nuestra vida le pertenece a Cristo. Nosotros somos hijos de Dios y estamos bajo la sombra de sus alas. Él nos cuida, Él nos protege. Hoy podemos vivir sin temor. Antes vivíamos con temor en nuestras vidas, pero ya Jesús se llevó todo eso y ahora podemos vivir confiados en Cristo, confiados en que tenemos una esperanza, que pase lo que pase, nuestra vida depende de Él, que nos espera una vida con Él. Esa es nuestra esperanza, que tengamos una vida eterna conjunto con Él, que Él pronto vendrá por nosotros. Y esas cosas que nos tenían atados, que nos separaban de Dios, ya esas cadenas fueron rotas. Ya hay lazos aún mayores que nos unen a Jesús. Lazos de amor eterno, de amor inagotable. Así que mis hermanos, si hoy usted está viviendo con temor, viva con libertad en Cristo, con esa libertad que el Señor nos ha dado. Aprópiese de eso, viva confiado, busque la voluntad de Dios, busque obedecer a Dios todos los días, que pueda vivir libre, en libertad, en cualquier área de su vida pueda entregársela al Señor, buscando siempre ser guiado por el Espíritu Santo y viviendo como hijos obedientes. Equipémonos con la armadura de Cristo, que tengamos esas defensas altas, que estemos equipados, que así como una persona que está enferma o que no está enferma, mejor dicho, pueda tener defensas altas, que seamos personas saludables. Igualmente nosotros en el mundo espiritual podemos ser cristianos saludables, porque estamos equipados con la armadura del Señor. Así que mis hermanos, este es el mensaje final que les dejo. Vivamos en libertad. Y bueno, que el Señor les bendiga y el Señor les guarde y haya sido de bendición esta palabra. Oramos para finalizar. Bueno, mi Dios todopoderoso, gracias Señor por tu hermosa palabra, gracias porque nos edificas cada día, gracias porque eres tú quien está allí con nosotros, Señor, todos los días, mi Dios. Gracias porque ya tú nos has comprado con precio de sangre, mi Dios, fue un precio bastante alto, mi Dios. Gracias porque nos liberaste del pecado, Señor, nos diste libertad, mi Dios, y todos esos miedos, todos esos temores, todo ese pecado que nos tenía atado al mundo, que nos tenía, Señor, con miedos, con ansiedades. Hoy podemos, Señor, estar tranquilos, podemos estar seguros, Señor, porque estamos bajo tu manto, Señor, estamos bajo tus alas, mi Dios. Tú eres quien nos cuida, tú eres quien nos da seguridad, mi Dios, que quizás no podamos ver con claridad las cosas que tenemos hacia adelante, pero vamos contigo, Señor, y no temeremos, mi Dios, porque eres tú quien va con nosotros, eres tú quien va de nuestra mano, Señor. Gracias porque podemos seguirte, mi Dios, porque ya tú has trazado ese camino, mi Dios. Gracias porque eres tú quien está con nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, porque siempre eres bueno con nosotros, mi Dios. Bendícenos, entregamos toda nuestra vida a ti, todas esas cosas, todos esos miedos, Señor, que quizás nos puedan estar hoy en día persiguiendo, mi Dios, los entregamos, Señor, cautivos a ti, mi Dios. Todo pensamiento que no provenga de ti, Señor, los echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús. Llénanos de ti, de tu mente, Señor, de tus pensamientos, del carácter, transfórmalos cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Que cuando venga, Señor, veas una iglesia santa, una iglesia transformada, Señor. En el nombre de Jesús entregamos nuestra vida a ti. Te lo pedimos, Señor, confiados en que siempre estarás con nosotros, en que siempre estarás allí, Señor, actuando, transformándonos, Señor. En el nombre de Jesús así oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.